Mari Compuché, bienvenidos todos y todas. Mucho Nehuen para el Gualmapu. ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar con una nueva actividad que tiene que ver con los seres vivos y lo no vivo que está en nuestro entorno. Para ello, tenemos que reconocer cuáles son los seres vivos y qué es aquello que no tiene vida. Hola Lorito, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Te vamos a peinar porque estás un poco alocado. Bueno, hoy vamos a trabajar con los niños un contenido nuevo que tiene que ver con todo lo de los seres vivos y lo no vivo que está en nuestro entorno. ¿Te parece? Sí. Pues fíjate, por ejemplo, yo tengo acá un plumón, ¿no es cierto? El plumón, ¿qué será? ¿Un ser vivo o algo no vivo? ¿Qué crees tú? A ver, piensa, ¿qué puede ser? Ya, ¿quieres preguntarle a los niños y a las niñas? A ver, pregúntales. ¿Qué te dijeron? Muy bien, el lápiz sería algo no vivo, porque el lápiz, por ejemplo, no crece, no nace, no se desarrolla, no se alimenta, no responde a estímulos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si Lorito va volando, tú haces el ejemplo, va volando y viene un viento helado, ¿qué va a pasar con Lorito? ¿Él va a sentir o no va a sentir ese estímulo? Sí, por supuesto que lo va a sentir, ¿no es cierto? A través de sus plumas. Él va a sentir ese estímulo y lo más probable es que a él le dé frío, ¿ya? Algo muy importante que sucede con los seres vivos. Cuando responden a los estímulos, lo hacen a través de los sentidos que ustedes ya los conocen. Y, ¿no es cierto, Lorito? Perfecto. Acá nosotros tenemos una plantita. Esta plantita también es un ser vivo. Nace, ¿no es cierto?, de una semillita, va creciendo, se va alimentando y también responde a estímulos. Si yo la coloco a la luz, ¿no es cierto?, su reacción va a ser distinta que si la coloco, por ejemplo, a la sombra. O si le echo mucha agua o le echo poca agua. ¿Ya? ¿Qué debemos comprender? Que los seres vivos tienen algunas características que son muy importantes, ¿no es cierto, Lorito? Sí. Y esas características, lo no vivo no las tiene. Por ejemplo, cuando Lorito llegó a este mundo, él nació desde un huevito. Es decir que todos los seres vivos nacen. Luego de nacer, ¿no es cierto?, Lorito era antes un lorito muy pequeño. Ahora ya está más grande. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos crecen. Lorito también, para poder crecer, tuvo que alimentarse. Es decir, que los seres vivos se alimentan, se desarrollan, es decir, que pasan por distintas etapas, ¿no es cierto? Cuando uno es niño, o sea, bebé, niño, preadolescente, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿sí? Se desarrollan entonces, se reproducen, es decir, que continúan con las especies, responden a estímulos
¿sí? Lo que conversábamos de la luz, ¿no es cierto? La oscuridad, el frío, el calor, los sonidos, los aromas. Y por último, mueren. ¿Ya? Estas características, ¿no es cierto, Lorito? Solo las poseen los seres vivos. Por ejemplo, nosotros no vamos a ver un trozo de goma comiéndose una manzana, ¿no es cierto? Lo no vivo no se alimenta, ¿ya? Tampoco se desarrolla, no significa que vamos a tener un lápiz que va a terminar un lápiz viejito. No, ¿no es cierto? Tampoco se reproduce, no significa que, por ejemplo, un cuaderno se vaya a casar con una cuaderna y vayan a tener cuadernitos, ¿ya? Eso no va a pasar. Responden a estímulos. Si yo, por ejemplo, cuando yo coloco la olla en la cocina en el fuego, la olla no me va a decir, cuidado, ¿no es cierto? Me duele. No, porque no es un ser vivo y no va a responder a ese estímulo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la cocina y tocamos la olla que ya está caliente, nosotros sí vamos a responder, ¡ay! Me quemé. Estamos respondiendo a ese estímulo. Y obviamente, ya cuando se cumple la etapa del ciclo de la vida, ¿no es cierto? Los seres vivos mueren. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante? Diferenciar los seres vivos que están en nuestro entorno, nosotros las personas somos seres vivos, y aquello que no es vivo, lo no vivo. ¿Ya? Importante recordar estas características que hacen la diferencia entre un ser vivo, como la plantita, como Lorito, ¿no es cierto?, como ustedes en casa, y de aquellas cosas no vivas, la silla, la mesa, el refrigerador, la cocina, ¿no es cierto?, las montañas, eso son cosas no vivas, ¿sí? En la actividad que tienen que realizar es muy importante que apliquen estas características, diferenciar seres vivos de lo no vivo y dibujar aquellos seres vivos que ustedes identifiquen en su casa y cosas no vivas dentro de su casa. Entonces, nos vemos a la próxima. Chaltumay, Peukayal.